Estoy escuchando por todos lados mucho esto de renuncia a tu laburo en relación de dependencia y obtendrás la libertad financiera, el éxito profesional. Y me hace mucho ruido. Y el tema de pensar así es que por un lado caemos en una urgencia innecesaria de hacer cosas ya y por otro lado nos estamos alejando tal vez de nuestra propia definición de éxito. Apurarte por cambiar ya de trabajo tal vez interfiere en todo este proceso que es ganar confianza, certeza en vos, adquirir experiencia, empezar a trabajar con clientes que luego te acompañen en tu propio salto. A mí me llevó más de 5 años. Por eso hoy acompaño a coaches, terapeutas y facilitadores justamente a eso, a fortalecer su confianza en sus herramientas, en ellos mismos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, deja de compararte con otro. No conoces el detrás de escena de ese otro. Segundo, para salir de esta sensación de urgencia de tengo que cambiar ya mi forma de vida y empezar ya a vivir de lo que amo, anota tus prioridades. Conecta genuinamente con tus necesidades reales de ahora. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? Y tercero, celebra cada uno de tus logros. Empezá a ejercitar el músculo de reconocerte en lo bueno, en tus talentos, en tus habilidades, en lo que ya estás haciendo. Porque escaparte de una situación actual en la que no estás cómoda es muy diferente a ir construyendo una situación ideal en la que sabrás genuinamente cuándo es el momento de renunciar y dedicarte 100% a esto. Y si sentís que estás en proceso de fortalecer tu confianza y ejercer con propósito tu visión, este servicio que tenés para brindar al mundo, y aún así lidias con esas voces impostoras, con esto de sentirte un fraude por momentos o que no sos o sabés lo suficiente, mándame un mensaje y te digo cómo te puedo ayudar.